¿no? Ahí está. Bueno, acá me está grabando, por suerte. Entonces, yo les quiero mostrar un vistazo primero de lo que tienen, porque hay algo que está detrás de esto, que empieza aquí debajo, en el medio de la última película que vimos. Este es una especie de, yo le puse diapositivas, que este no lo hice yo, sobre Japón y su historia cinematográfica. Después hay un análisis de Japón del cine de posguerra, son ciertos análisis, ciertos artículos que, como para que ustedes los lean, como no todos se refieren estrictamente. Hay micrófonos encendidos y están haciendo mucho ruido. Ahí hay uno, que no tengo el nombre, que está encendido. Después, acá está el libro de Ryonosuke Akutagawa, del cual teníamos que leer 2 cuentos. Son todos cuentos cortos, porque ahora vamos a hablar de Akutagawa y sus datos, ¿no es cierto? La película, que se ve bastante bien, porque está restaurada, esto es la música bellísima que ha hecho Ayasaka. Mi pronunciación no sé si es la correcta del japonés, ¿no? Fumio Ayasaka, que trabajó en muchas películas, como 15 años, con Akira Kurosawa, pero falleció muy joven, a los 41 años, y después fue reemplazado por otro músico con el cual no se llevaba tan bien, pero bueno, en esta música gozamos de esa música particular que vamos a analizar de la película Rashomon. Acá yo le puse muchas críticas de muchos espacios distintos. Hay algunas que están en contra y fundamentan, argumentan por qué, hay otras que están a favor, para que tengamos una visión de cuál fue la mirada de diferentes críticos argentinos y de otras nacionalidades sobre esta película. Hay cuestiones que se transforman en reiterativas, que vamos a ver, y acá yo les hablé de los datos biográficos de Akutagawa y del libro, de los cuentos, que los cuentos, ahí entra Raúl, que son muy sencillos, muy directos. Acá elaboré un documento sobre el cine japonés de posguerra, que es lo que nos interesa. Aquí todos los datos muy abundantes de la extensísima carrera de Akira Kurosawa, que si no me equivoco hizo, no me acuerdo, ahora se me mezclan con los otros autores, y 25 o 30 películas en su extensa vida de cineasta, que es toda una historia digna de ser contada. Y bueno, esto quedaba de antes, se acuerdan que lo agregaron ustedes. Esto sí lo elaboré en base a bibliografía que tengo, que es por donde vamos a empezar el PowerPoint del cine japonés en general, para que veamos el contexto histórico, qué pasó antes. Acá está la música hermosa, está toda la versión, que tiene unos cuantos minutos, 8 minutos, que es preciosa, que es una versión del bolero de Ravel, porque esa pieza musical le encantaba a Akira Kurosawa, además de otras cuestiones bibliográficas. Acá hay esta conferencia, que dura como 2 horas, es impresionante. Yo creo que alguno la ha visto, porque creo que Grace dijo en algún momento, estoy viendo la conferencia,
que de dos especialistas españoles, cineastas, profesores de dos universidades del cine de distintos lugares de España, es realmente para verlo, porque pone atención no solamente en el efecto Rashomon, sino en las cámaras, en las miradas, que ahora las vamos a comentar. Es realmente imperdible esta conferencia. Por supuesto que no la vamos a ver en clase, ustedes la pueden ver y es muy esclarecedora. Acá no sé por qué me repite y a veces me impide eliminarla. Me la repite automáticamente. Y hay una serie de videos de mayor o menor calidad sobre, este está muy bueno, sobre análisis de Rashomon. Jack Kurosawa y la imposibilidad de la verdad, ya no se está hablando del efecto Rashomon. Acá hay otra que es el efecto Rashomon. Acá análisis en profundidad, está muy buena esta. Después hay un programa de televisión, me lo graba todo 2 veces y después no lo puedo eliminar, donde participan 4 especialistas, entre ellos el que dirige el programa. No, yo lo vi con mucha atención y me pareció un poco reiterativo y hace algunas apreciaciones que uno puede estar de acuerdo o no con el valor de la película. Pero es interesante ver cómo críticos de cine opinan sobre Rashomon. Y esta no la podía dejar de poner, que es de nuestro amigo Peña, que no tiene mucho valor en realidad. Es muy reiterativo, es muy breve, en total dura 5 minutos. Yo quería poner una voz argentina y experta para que hablara de Rashomon. Lo podemos ver, pero no, a ver, se me repite. Lo podemos ver, pero no nos va a brindar más de lo que vamos a hablar hoy. Es interesante porque me gusta mostrar diversas voces respecto a una película, ¿no? Diversos análisis. Bueno, vamos a empezar por, esperen que llegue, que creo que está por acá, con el PowerPoint. Estaba acá y dice PP, así que se ve enseguida. Creo que estaba, acá está. Espero que se abra bien y que ustedes lo puedan ver. A mí me molestan mucho los carteles. Está abriendo ahora. Díganme si lo ven. Dice Japón, cine de posguerra. ¿No? Lo saco, lo vuelvo a poner. Pensar que mi hija me arregló y me lo puso grandote y no quedó grabado. Ahí está. Esa imagen que a mí me encantaba, pero no quedó grabada. Lo voy a poner en pantalla completa. Bueno, Japón y el cine de posguerra, pero antes tenemos que empezar a analizar qué pasó con Japón y su historia cinematográfica. Bueno, voy a empezar a leerles y a charlar un poquito sobre esto. Tengo lo que se me ve acá, ahí está, ahí lo saqué. Bueno, Japón proveyó al cine una de las miradas más precisas y formalmente cuidadas para el melodrama y el comentario social desde los inicios de la cinematografía. Estamos hablando desde las primeras décadas del siglo XX. Así como un tono intenso para la fantasía, utilizada en parte como metáfora de los horrores contemporáneos y como un lazo entre lo moderno y las tradiciones del teatro no y del teatro kabuki, si es que pronuncio bien. Aportó además un conocimiento tradicional
aún vivo en las más vanguardistas series animadas, porque mucho del cine de Japón, a partir de la explosión que significó Kurosawa, por ejemplo, Spielberg y muchos cineastas norteamericanos han tomado debida cuenta de los aportes de Kurosawa para implementar en sus películas. Fue uno de los primeros países en tener un cine propio y exitoso, al mismo tiempo que el invento se hacía popular en Estados Unidos. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Es de lo que más influencias ha ejercido en la historia de este arte. Aunque cuando pensamos en el cine japonés imaginamos katanas sangrientas, las katanas son esas espadas de los samuráis, artes marciales, samuráis, animación violenta y monstruos devastadores, no es solo eso el cine japonés. Vamos a ver el contexto histórico y yo tengo que ir moviendo, ahí está. Esperá que se me fue. Japón vivió 5 siglos de sistema feudal que terminaron en la década de 1880, cuando el emperador Meiji decidió industrializar, modernizar y occidentalizar su territorio. Pero he de decir que estos 5 siglos, los anteriores a este sistema feudal que era de orden militar, porque era gobernado por militares que provenían del régimen de los samuráis. Antes de eso hubo otras dinastías que llevaron, que es la que muestra en la película el fin de esa dinastía Hei, yo no sé si la pronuncio bien, aclaro, Hei, que justamente Hei significa paz y tranquilidad, y justamente lo que muestra la película, la que vamos a analizar, se desarrolla al final del siglo XII, en el 1100, en los 1100, cuando justamente los samuráis, con su régimen militar, intentaban apoderarse de ese anterior sistema feudal mucho más, podríamos decir, menos desarrollado, y no es casual que muestre esa puerta que era la entrada a Kioto, que era la capital de ese sistema feudal, digamos, civil, que estaba destruida justamente porque había muchas guerras intestinas, mucha miseria, mucho desorden social, que eso también lo muestra simbólicamente para que todos los japoneses se reconozcan el Rashomon. Japón enfrentaba el crecimiento de Estados Unidos en el Pacífico y la creciente fuerza de China y Rusia, ambas comunistas, hacia el oeste. La isla es pequeña, estaba basada en una economía feudal y agrícola, atada a las tradiciones. La modernización era una cuestión de supervivencia. Los que han visto esa muy buena serie Tokyo Try, algo habla de esa época en que de alguna manera la militarización de Japón tuvo que ver con una cuestión de supervivencia, de tratar de occidentalizar a Japón para que pudiera hacer frente y no sea comido por Estados Unidos, por China y por Rusia, que generó, por supuesto, una militarización puesta en debate de quienes estaban de acuerdo y después se sintieron muy culpables de aceptarlo, y de quienes no estaban de acuerdo. El proceso de revolución industrial y reconversión económica japonés fue vertiginoso y violento, junto con el incremento de la población y el descenso de la esperanza de vida. A fines de 1910, era la potencia asiática más importante. Estamos hablando de principios del siglo XX. Continuó. El cine, en aquella época, se instala como el gran entretenimiento de masas, y los films se dividen entre los melodramas de época. Hidaigeki, que vienen a ser los melodramas de época, que podríamos mencionar a Japón,
entre estos, que son los dramas históricos, y contemporáneos, Gendai Geki, que vienen a ser los dramas familiares contemporáneos, por ejemplo, ¿sí? de los matrimonios, de las poblaciones, de la población pobre, que se puede notar en muchas películas y que quizá no eran muy bienvenidas porque mostraban los lados más oscuros de la verdad del milagro japonés. Los Gendai Geki, además del género de samuráis que se llama chambara, donde el melodrama se combinaba con la acción física, o sea, mostrar muchas peleas de samurái con sus acciones muy destacadas de orden físico, ¿no? En el juego de sus espadas. La mayor parte del cine japonés, hasta la época del 40, fíjense ustedes, se perdió definitivamente con los bombardeos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. La arquitectura japonesa era básicamente de madera, y las ciudades ardieron con bombas incendiarias. O sea que antes del 40 no quedó prácticamente nada de esas cintas, de las antiguas cintas de celuloide en las que estaban hechas las películas japonesas. Por eso tuvieron que empezar de nuevo después de la posguerra. El melodrama tomaba elementos técnicos narrativos del cine de Hollywood y ensayaba formas propias, porque efectivamente el cine de Hollywood les llegaba y los cineastas copiaban, se nutrían de esas técnicas cinematográficas, pero también como tenían muchos conocimientos acerca de la tradición de Japón, hacían una adecuación a los conocimientos que venían estadounidenses. El gran maestro Yasuhiro Ozu tomó las constantes del teatro japonés, el kabuki y el no onogaku, con temas diferentes, pero similares en el uso del espacio muy definido, se hacía en un espacio, en una especie de escenario, digamos, la acción desarrollada por pequeños gestos y variaciones y el elemento melodramático. He visto unas filmaciones, por ahí en alguna de las que le mostré, muestra ambos teatros, está muy interesante, cómo el no era el dirigido a las clases más pudientes, a las aristocráticas, a los señores feudales, con unas ropas y unas máscaras que mostraban generalmente monstruos o seres fantásticos imaginarios, con unos movimientos muy lentos y con las máscaras que no permitían la gestualidad, y que mostraban de alguna manera, en forma muy lenta, esos ataques de los monstruos, porque hay que tener en cuenta una cuestión, que lo vamos a ver con el shintoísmo. La mayor parte de Japón es budista y la sigue el shintoísmo o shinto, o sintoísmo con S. El sintoísmo es una religión animista en completa armonía con la naturaleza. Pero ¿qué pasa? En estas islas que pertenecen al Círculo de Fuego del Pacífico, como estudiábamos cuando éramos chicos en el secundario, están permanentemente a expensas de volcanes y de terremotos y maremotos. Entonces, el hecho de la supervivencia después de las grandes catástrofes estaba dentro de la religión sintoísta, no como una especie de resignación, sino como una cultura donde se tenía en cuenta lo efímero, todo es efímero. Todo tiene, y eso lleva mucho a la forma de ser japonesa. El kabuki, por el contrario, era un teatro un poco más popular,
También había dramas de amor, dramas de matrimonio, dramas de relaciones, también con kimonos, con máscaras, con una pintura, con un maquillaje muy desarrollado, con las caras pintadas de blanco y con movimientos muy lentos, pero a la vez muy dramáticos. Entonces le decía que estos dos teatros, con temas diferentes pero similares en el uso del espacio muy definido, la acción desarrollada por pequeños gestos y variaciones y el elemento melodramático. El arte japonés tradicional proviene de la pequeña variación sobre formas establecidas por la tradición. O sea, no había novedades con respecto a esas gestualidades. Yasuhiro Ozu narraba melodramas modernos, historia de familia y de sociedad con gran crítica social, pero buscando la trascendencia a través de arquetipos universales más allá del contexto histórico. O sea, los personajes no tenían nombre, como vemos en Rashomon. No tienen nombre, no se llaman Juan o Pedro, sino que son arquetipos universales, el del sacerdote, el del leñador, el del peregrino, que es medio ladrón, el de la mujer, digamos, de buen nivel económico, el samurái, el ladrón. Movía poco o nada la cámara, no privilegiaba a un personaje por encima de otro en la puesta en escena. Creó un plano medio, la cámara se colocaba a 1 metro del suelo, como si mirase a un hombre acuclillado en un tatami. El tatami es esa especie de estera donde se sientan, se arrodillan, lo que permite ver los detalles de la composición, los rostros, y nos aparta más que el plano medio americano. Es una mirada estoicista, es una mirada, digamos, austera. Y si nosotros nos ponemos a mirar cómo está la cámara cuando los 3 personajes están en la puerta de Rashomon, es ese plano puesto desde 1 metro del suelo. El contemporáneo a Yasuhiro Ozu, Kenji Mizoguchi, realizó films de varios géneros: el cuento tradicional, llamado Ugetsu Monogatari, el melodrama contemporáneo o la épica. La épica siempre nos referimos a temas históricos. Su estilo es dinámico pero sutil. Hay un fuerte componente ritual en la puesta en escena y en la narración, y un movimiento moderno de involucrar al espectador en las emociones del film en ambos, que es lo que también rescatamos cuando analicemos Rashomon. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la masacre de Nagasaki e Hiroshima proveyeron imaginarios con nuevos elementos. Quiero aclarar, ellos ya tenían una idea de lo catastrófico con las explosiones volcánicas y con los terremotos y maremotos. Las masacres de Nagasaki y Hiroshima, que fueron tremendas, no le vamos a quitar entidad, fue como les brindó una nueva iconografía de lo catastrófico que tenía que ver con el horror de la ciencia y la tecnología, que ahora los vamos a ver en qué películas las vemos, porque ahí ya no era el miedo a los fenómenos naturales, sino a lo que la ciencia y la tecnología pudiera traer de maldad en el mundo, que tal cual es. El Shinto, religión animista y la matriz de la sociedad japonesa, se basan en la creencia de que el hombre y el mundo deben vivir en armonía y que la fuerza de la naturaleza vuelve a poner las cosas en su lugar a través de la catástrofe, permanentes volcanes y terremotos. Hay un choque entre las tradiciones japonesas y de la ocupación estadounidense, que es un factor central de la recuperación de Japón, porque ellos pusieron plata para que se dedicaran a determinadas industrias, que fue una estrategia contra la Unión Soviética y China por parte de Estados Unidos. Esta tensión produjo 2 vertientes, porque imagínense que estaban conviviendo los estadounidenses, ciertos grupos que enviaron en las islas japonesas,
El cine de Akira Kurosawa, que integra la influencia estadounidense en el cine, pues él admiraba a John Ford y a Shakespeare, en esto se parece a la nueva ola francesa, también admiraba la nueva ola francesa, basados en westerns, en novelas populares, en clásicos literarios occidentales, una mirada crítica de la realidad japonesa, la práctica del montaje seco, dinámico, su uso constante del plano americano y de la acción para definir al personaje. La segunda vertiente es la puesta en escena radical e individualista, como Shohei Imamura, que tenía ironía, humor sarcástico y crueldad, mostrar el otro lado del milagro japonés, o sea, mostrar la pobreza y las clases dejadas de lado, marginadas, que no estaban incluidas en el milagro japonés. Por otra parte, hay un gran desarrollo del dibujo animado, en forma de largo tradicional o de cartoon anárquico, estilizada animación, practicada en los 50 por UPA, que era un gran estudio cinematográfico que creó a Mr. Magoo, todos debemos acordarnos de Mr. Magoo. Estaba constituido por pocos dibujos, grandes planos de color y con poco movimiento. Si pensamos en los dibujos japoneses que se hicieron muy famosos con relación a los dibujos de Disney con movimientos muy sofisticados, estos tenían poco movimiento, personajes definidos con pocos trazos. Eran dibujos de gran expresividad y bajos costos económicos, porque necesitaban pocos dibujos para armar una serie. El auge de TV por el desarrollo de la industria civil, ya que Estados Unidos les impedía construir barcos de combate y armas, imagínense, creó un campo de desarrollo de historietas en dibujos animados. No fue considerada parte del cine como un cine menor, los dibujos animados, sino como otra posibilidad expresiva, infantil o adulta, fantástica o realista, que influyó mucho en el cine posterior. Por ejemplo, lo clásico, Matrix, las películas Matrix, devienen de Astro Boy. ¿Sí? Todos recordamos Astro Boy. O sea, toda la influencia que tuvo el dibujo animado japonés, el manga, por ejemplo, después de la que muchos jóvenes son fanáticos hoy en día, adolescentes, que marcan toda una influencia en el cine occidental. En Japón llegaba también, a través de los franceses llegaba esto, porque había agencias, hubo una agencia de cine francés que fue la que tanto llevó el cine de Indochina y de la Nouvelle Vague como hizo conocido las películas japonesas en Occidente. Por lo que los cineastas fueron críticos del nacionalismo japonés y vinculados con el socialismo, rompieron moldes tradicionales y crearon una nueva ola japonesa, como Imamura, Nagisa Oshima, que enfrentaban tabúes, la actitud disoluta juvenil de los 60 y la represión sexual. Ahí tenemos en Rashomon alguna escena sugerida de una violación. La proyección internacional del cine japonés es creciente a partir de los 60. Los fines populares sobre monstruos, kaiju, son una advertencia y una catarsis por la irresponsabilidad de la ciencia. A partir de los 90 tienen presencia en los festivales internacionales por los especialistas en cine fantástico y de género. Pero en todas las películas aparecen siempre el cuidado de la composición, la desconfianza de la modernidad y de la tradición, la transformación de la rémora del viejo orden feudal, militarista, ¿no? de los samuráis, en la creación de mafias japonesas. Siempre hay mafias japonesas que se apoderan de la libertad de la gente, que esas mafias son llamadas yakuzas.
Espíritus buscando equilibrio, que son los cines de horror con fantasmas, muy afectos a los fantasmas, que ya lo vemos también en esta Medium en Rashomon. Nuestro imaginario contemporáneo proviene en gran parte de esa filmografía insular y compleja con formas propias que interrogan al cine occidental. Acá terminé con mi PowerPoint. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Por ejemplo, el cine de Godzilla, ahora me agarró frío. El cine de Godzilla, que crea este monstruo nacido cercano al mar y que causa que tuvo varias versiones y que causa tantos desastres en la vida del hombre y en las construcciones del hombre, tiene que ver con el terror que les produjo la tecnología y la ciencia en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y las consecuencias que tuvo esa radioactividad en las malformaciones, en los nacimientos con malformaciones, en todo lo que la radioactividad tuvo después en los años posteriores. Entonces ese terror lo muestran en este ser Godzilla, que es como modificado por esa radioactividad, por esa maldad producida de la ciencia, la bomba atómica, ¿no es cierto? No sé si les parece, vemos ahora que es muy distinto las otras diapositivas que también nos aportan, esperen que llegue, acá, que nos pueden aportar alguno que otro dato, sobre todo económico. Esperen que llegue al que dice diapositivas. Acá. Que ustedes díganme si las ven. ¿Las ven? No, ¿no? Sí, se ve. Sí, ¿Se ve 50-60 edad de oro del cine japonés? Sí, se ve. ¿Se ve? Bárbaro. Genial. Hay un contexto aquí, muestra a Japón, ¿no es cierto? Aquí, por aquí, ahora no voy a ubicar a Tokio, porque veo poco, porque está chiquito. Y voy a dar algunos datos con respecto a esto que estuve leyendo, ¿no? Del 45 al 53, o sea, posterior a la guerra, en Estados Unidos estuvo de presidente Harry Truman. Y en Japón estuvo de ministro, cierta manera títere de Estados Unidos, tenían que responder a todo lo que Estados Unidos decía porque habían perdido la guerra, estuvo del 48 al 54, bastante próximos. Según lo que leí, el presidente Truman, que mandó a Enola Gay, que fue él el que mandó a disparar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, era un gran anticatólico. Piensen en la preeminencia, en el blanco occidental que formó Estados Unidos de los protestantes. Entonces eligió él a propósito las ciudades de Nagasaki e Hiroshima porque la mayoría de la población era católica, de los japoneses. Por eso no atacó a otras ciudades. Atacó a esas porque quería destruir la población católica. Y de hecho, lo único que quedó en varias ciudades en pie, porque como toda la construcción, como les dije, era de madera, y las únicas que estaban construidas en piedra eran las dos iglesias, lo único que quedó en pie, con mucho deterioro, pero en pie, fueron las iglesias católicas de Hiroshima y Nagasaki, después de la destrucción completa de las dos ciudades. Así que fíjense estos datos que pueden parecernos curiosos, pero que marcan todo el contexto histórico, ¿no? Y de las diversas, yo no sé si decir maldades, perversidades. En 1950 ocurre
dentro de la Guerra Fría, que armaron los dos bloques, con el terror al comunismo, con el macartismo que hemos visto en Estados Unidos. Del 50 al 53 se produce la Guerra de Corea. Fíjense acá en el mapa que Japón está al lado, por lo cual obligan los estadounidenses a Japón a hacer una alianza política militar para la nueva guerra. ¿Sí? Y acá vemos un mapa donde vemos a Japón chiquitito, acá está Tokio, y cómo estaba rodeada por la China comunista, acá tenemos a Mongolia, y por la Rusia comunista. Entonces acá, este enclave de Estados Unidos acá, como ahora están reconstruyendo en Neuquén, que me va a agarrar dos ataques de caspa, no uno, se instalaron ahí. Entonces, en esa década del 50 y 60, había una alianza político-militar entre Estados Unidos. Miren esta foto de la Estatua de la Libertad con los japoneses ahí sentados. Y en el año 51, en la conferencia de San Francisco, sancionan la independencia de Japón. En el 52 está el final de la ocupación estadounidense. En el 55 gana el Partido Liberal Democrático, que es conservador, y en el 59 Japón ya se transforma en una potencia mundial. Fíjense estas fotos como han hecho esa metáfora, esa contradicción, esa paradoja de los japoneses mirando a los héroes fundadores de Estados Unidos. Esta alianza político-militar hace que el ejército de Estados Unidos encarga a la fábrica japonesa, lo cual produce un crecimiento económico y un rearme de Japón. Con el crecimiento económico de Japón, miren los automóviles de aquella época, se fortalece el comercio exterior, se estabiliza el yen, el peso, el sistema monetario japonés, mejora la agricultura, el arroz, que saben que es el principal alimento de todo el Asia del Lejano Oriente, y la industria se recupera, que venía de una producción antes de la guerra. El crecimiento económico del Japón, como que era un gobierno liberal, provoca la intervención del sector privado en el control de bancos y en las subvenciones y medidas proteccionistas a la industria. El movimiento sindical, miren esto, que me causó un escozor. El movimiento sindical es reemplazado por sindicatos empresariales. El crecimiento económico del Japón beneficia a un oligopolio competitivo. No hay mejora de las condiciones de vida populares, que siguen siendo precarias, a pesar del gran éxito japonés. Y hay grandes empresas como Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, nosotros conocemos mucho Mitsubishi y otras tantas. Entonces, hay empresas de seguro, fábricas, esta es como la moneda, las explotaciones. ¿Y qué pasa con la industria cinematográfica? Desaparece el cine independiente. Akira Kurosawa tuvo muchos problemas después de la guerra, porque durante la guerra, que era un gobierno militarista, a pesar de la figura protocolar del emperador, que a propósito no le hicieron crimen de guerra con la anuencia de que deje entrar a los estadounidenses y dominarle su política, Akira Kurosawa, hasta llegado Rashomon, no podía, tenía mucha censura, todos tenían mucha censura. Hay un oligopolio competitivo por todos esos estudios. De hecho, vemos acá Toho, ¿no es cierto? Toho le rechazó la película Rashomon porque la consideró inentendible.
En cambio, la otra gran empresa, la otra gran mayor, como se puede decir, gran estudio cinematográfico, DIA, se la aprobó. Beso. Chau, chau. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor. El sistema de Hollywood tenía división del trabajo, recuerdan lo que era el sistema de los estudios. Personal contratado, artistas y técnicos, tenían estudio, las cadenas de distribución y la sala de exhibición, recuerdan que lo perdieron esto. Y el paternalismo feudal que estaba vigente en Japón hacía que tuvieran contratos rígidos y antigüedad y fidelidad a la empresa. Las clases populares, esperen que me parece que me golpeó algo. Esperen un minuto, por favor. Por suerte no, es que yo como vivo en una calle donde no pasa ningún auto, si se escucha a alguien que golpea las manos puede ser cualquier casa vecina. Bueno, en estas clases populares encuentran en el cine, que es un entretenimiento económico de poco valor la entrada, una evasión de las condiciones precarias de vida. La alianza político-militar entre Estados Unidos y Japón, al tener al alcance el cine norteamericano como para copiar algunas cosas, produce un éxito internacional del cine japonés, y estas dos cosas, el gran consumo de películas con, digamos, la participación de los Estados Unidos, produce un gran crecimiento del mercado cinematográfico. Y acá ven, que no lo vamos a leer, que esto es una constante en el cine norteamericano, que hace un programa doble, siempre hace un film principal y uno de clase B. Ellos creo que hacen uno principal y 5 de clase B. Y nos lo encajan con su distribución, ¿no? Acá vemos que con los años se produce un gran crecimiento de la cantidad de films producidos por año, de la cantidad de salas donde se exhiben y de la cantidad de japoneses, que lo podemos reducir en una frase de Tomasi que dice: un japonés por mes va al cine. Y hay adelantos. Este contacto con Estados Unidos produce adelantos. El cine de color. La primera película japonesa, Carmen viene a casa, de 1951, de Keinosuke Kinoshita, que ven que es cine en color y el cinemascope. Aparece la televisión. Las productoras dejan de ceder los derechos a la TV. La TV entonces pasa films norteamericanos. En el 59 hay 2 millones de televisores, aproximadamente 90 millones de habitantes en el país, creo que mucho más que en la Argentina, pero en el 60, un año después, ya hay 22 millones de televisores. Recuerden que Japón producía televisores, aproximadamente el 90% de los hogares. Y en los años 60, por lógica consecuencia de la televisión, lo mismo pasó en Francia. Recuerda cuando analizamos la Nouvelle Vague, en los años 60, en la misma época, desciende la prosperidad de la cinematografía. ¿Por qué? Porque la gente se quedaba en las casas mirando televisión. Entonces volvemos acá a un poco de la clasificación de estos elementos tradicionales japoneses. Los films hidaigeki históricos, el teatro kabuki, que son historias del periodo feudal anterior a 1868, sobre los samuráis. El hombre es el héroe y la mujer solo hace papeles secundarios. Esto lo vemos en Rashomon. Si ustedes ven el comentario de uno de los críticos españoles en ese video, decía, con lo cual yo no estoy de acuerdo, que el film más misógino que había visto era Rashomon, sin tener en cuenta que expresaba una cuestión histórica del sometimiento histórico de la mujer en el Japón, porque era un film realmente enmarcado en el siglo XII.
resurge en la década del 50, vuelve el chambara, las peleas con sables, y el chushingura, el tema sobre la venganza, incorpora temas sociales, aparece el pueblo humilde, los campesinos y comerciantes. Piense que antes solo aparecía la clase aristocrática o los samuráis, que los samuráis eran los beneficiados del sistema, porque eran los militares. Se estiliza, aparecen los planos largos, las escenas descriptivas, un tiempo lento, una fotografía muy cuidada, y como vemos en Rashomon, el maquillaje y la vestimenta son muy importantes. Y Daiei, esta gran empresa que competía con Toyo, producía este género para exportar, porque se puso como de moda, que era un film que se consideraba distinto, de una cultura totalmente distinta, y consiguió muchos adeptos, muchos espectadores en todo el mundo. Los films Gendai-geki, que eran los contemporáneos, que hablaban de la vida actual, se diversifica. Por una parte tenemos el cine militarista que idealiza en guerras pasadas, resurge el cine social, denuncia las consecuencias de la guerra, la injusticia social y la corrupción. Está principalmente relacionado a un cine independiente e influenciado por el neorrealismo italiano. Ven cómo se van anudando las influencias, ¿no es cierto?, sobre todo de la Nouvelle Vague y del neorrealismo italiano. Y también podríamos decir algo del expresionismo en los cines de terror con fantasmas. Resurgen las adaptaciones literarias, el Bungaku, y al respecto, gente, hay algunos micrófonos abiertos, o algunos, fíjense quién lo tiene abierto. En cuanto a las adaptaciones literarias, yo ven que voy interrumpiendo a cada rato para hacer la ligazón con Rashomon. Akira Kurosawa era un gran lector, tenía una gran formación intelectual, y él amaba a Shakespeare, amaba a la literatura rusa, y de hecho hizo películas dos películas en base al libro de Dostoyevsky, y una de Gorky y otra de, ahora se me va a ir, el otro gran autor contemporáneo a Gorky, bueno. Tolstoy. Tolstoy, exacto. Hizo vieron que me agarra en un momento la chiripiorca y se me va el nombre. Aparece el cine de monstruos, Kaiju Eiga, ese sí directamente relacionado con el desastre tecnológico de la guerra, que es todo metafórico. Estos monstruos todos provienen de una manipulación genética científica, todos los monstruos. El shomingeki y melodramas, muy popular en la posguerra, hacia los 60, comienza a perder público por la televisión. A fines de la década surge un cine juvenil, Taiyosoku Eiga, y de gángster yakuza, que ganarán mayor popularidad en los 60. Los directores, algunos ya se los dije, Kenshi Mizoguchi, que acá vemos las características, pero no sé si leerlos. Yasuhiro Ozu, no sé si leerlos o recuperarlos cuando veamos las películas. Sí nos podemos detener en Akira Kurosawa. Estas películas que muestra acá no son las únicas, pero son sin duda las más famosas. Primero Rashomon, que es del año 50, que es un Hidaigeki, o sea, que habla de una época histórica, que ganó el Festival de Venecia en 1951, creo que se la llevaron unos amigos que eran distribuidores en Francia, y ganó, y por primera vez una película japonesa se dio a conocer en el mundo occidental. Fue la gran revolución y la que acercó Rashomon las películas japonesas al mundo occidental, como que le abrió el mercado, y además el año siguiente, en el 52, ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Y otras películas muy importantes son Vivir, del 52, y Kuro, que es un Gendai-geki, o sea, una historia contemporánea que ganó el Oso de Plata en Berlín. Los 7 Samuráis, del 53, que muchos dicen que es su mejor película, es un Hidaigeki, o sea, es una historia feudal, que ganó el León de Plata en Venecia, Trono de Sangre, del 57, y La Fortaleza Escondida, del 58. Como él hace una integración entre el mundo occidental y el mundo oriental. Entonces dice acá las características. Se desenvuelve por igual en el Gendai-geki y en el Kidai-geki. O sea, entre las películas que hablan de una problemática contemporánea y las que hablan de hechos históricos. Por supuesto que los hechos históricos pueden funcionar como metáfora de la vida actual. Su cine es renovado, su estilo está influido por la cultura cinematográfica occidental, integrando lo oriental y occidental, mediante el montaje de 180 grados, y lo vemos patente en las escenas, sobre todo en la Puerta de Rashomon, y los movimientos, y en el bosque, y sobre todo y en el bosque. Y los movimientos de cámara introduce un gran dinamismo en sus films, que se resalta mediante largas pausas y suspensiones que se cuelan. La importancia de la psicología de sus personajes, que son seres complejos y más humanos. Un film histórico o moderno es una obra que entraña conflictos. Y acá vemos otros, Mikio Naruse, Ishiro Honda, Kinugasa, Shindo, Nagisa, Ichikawa, y ya está. Esperen que voy a cerrar esto. Bueno, acá vemos un panorama amplio del cine japonés. Les pregunto, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre esta información de tipo general, como para introducirnos en qué condiciones se estaba filmando? Akira Kurosawa se formó desde muy joven con un director, y ahora me voy a olvidar el nombre, que le enseñó todas en el estudio, que era en el estudio Toho. Ellos entraban como aprendices, estamos hablando de la década del 40, plena guerra mundial. Estos aprendices tenían que conocer todas las partes, desde muy abajo, ayudar en la producción, manejar una cámara, hacer una escenografía, estudiar la iluminación, las vestimentas apropiadas, los ángulos de la cámara, todo tenían que estudiar. Y él tuvo un tutor que lo valoró, que vio el talento que tenía. Yo no sé si fue Yamimura, no, ahora se me va a ir de la cabeza, quizá Noemí se acuerde, que realmente lo tomó como su ahijado, digamos, y él, por eso, Akira Kurosawa conocía todos los elementos de la producción y era dicen que tenía un carácter bastante podrido, tenía un carácter muy exigente, hasta obsesivo por el detalle y las historias que se cuentan sobre cómo hizo para filmar Rashomon. Por ejemplo, esta acción sucede en las inmediaciones de Kioto, y fue filmada en Kioto, en escenas naturales. El bosque es el bosque natural, y sucede en 3 escenarios. A ver los dedos cómo los pongo, a ver si aprendí de mi nieta a poner los dedos. En 3 escenarios naturales. Uno dice, Enrique, según Wikipedia, en febrero del 36 fue contratado, espera que te la leo, que se me fue, viste que me la pone en pantalla, fue contratado y comenzó a trabajar como director de Hakiro Yamamoto. Bueno, yo le dije Yamimoto. ¿Vieron? Esa tendencia a Yamamoto. Esos eran los chistes que yo les hacía a los chicos de la escuela.
yo les decía, voy a hablar en japonés, Yamimoto no camina. ¿Vieron? Se me quedaron. Porque a mí siempre me gustó mucho chacotear con los chicos de la escuela, ¿vieron? Entonces siempre estaba haciendo esas idioteces. Bueno, así como con ustedes, que me gusta más lo que juego que lo que... Bueno, cuestión de carácter. Conmigo la seriedad, no. Bueno, entonces yo le decía que, por ejemplo, para hacer esta película que él tenía tanta contra, tuvo muy poco dinero, porque no le querían financiar, no le alcanzaba la plata, fue a Kioto. Entonces, ¿qué hizo? Trató de encontrar algún monumento destruido por la guerra que se pareciera a la puerta de Rashomon, que era la puerta por la cual se entraba a Kioto, a donde estaba el emperador, digamos, o el rey, ¿no? Que era una puerta, vieron que era de madera, porque las construcciones eran de madera, lo advierten cuando este peregrino, este ladronzuelo, arranca las maderas para prender un fueguito. Entonces, ¿él qué hizo? La mandó a construir con todos los detalles exactos de la puerta de Rashomon, pero vieron destruida por la mitad, porque la historia es que esta dinastía Hei, que yo ya les conté que significa paz y tranquilidad, era muy favorecedora del pueblo, muy armónica, tenía mucho que ver con la religión budista y con la religión sintoísta. Entonces, trajo muchos beneficios al pueblo, pero cuando entraron los militares, los samuráis, a querer apoderarse, y de hecho lo hicieron, se apoderaron durante 500 años con ese régimen militar de Japón, produjeron muchas guerras civiles, mucha miseria. Por eso cuenta, ustedes vieron que se basa en dos cuentos de Katagawa, que son En el bosque y Rashomon. Rashomon da el lugar físico. La puerta de Rashomon, que subías una escalera y en el pisito de arriba estaban todos los cadáveres amontonados, porque en un momento le dice, ¿qué me hablas de una muerte? Le dice el peregrino, cuando acá alrededor tenés lleno de cadáveres, dice en el diálogo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Porque en esa época mataban muchísima gente, porque las guerras civiles eran tremendas, y en el cuento, que eso no está, del cuento está solamente la escena del principio del cuento, que están en la puerta del templo de Rashomon, o de esa entrada imperial, que está semidestruida y que llueve mucho. Entonces, están estos personajes, no está lo que cuenta el cuento, que es que el hombre que llega va arriba a protegerse de la intensa lluvia y a ver si encuentra algo, y encuentra lleno de cadáveres, creo que dice 7 cadáveres, y hay una mujer muy viejita, muy harapienta, que le está sacando el pelo a un cadáver, y él le dice, ¿cómo haces eso? Es una falta de, una inmoralidad. Y entonces ella le dice, no, yo le estoy sacando el cabello para hacer una para hacer una peluca y venderlo y con eso sobrevivir y comer. Y además no te creas, porque la que le estoy sacando el pelo era una vecina mía que vendía serpientes en lugar de pescado y les engañaba a sus clientes diciendo que era pescado, así que ella también era una ladronzuela. Entonces el que habla, el que está hablando, le dice, bueno, si todos somos ladronzuelos y tenemos pequeños robos para sobrevivir, la desnuda la vieja, le roba la ropa para tener algo para comer, que eso después se reproduce al final de la película, cuando el peregrino, este hombre que anda por todos lados, le roba las ropas del bebé, las ropas que le dicen el kimono o las sabanitas, nosotros diríamos, las mantitas, junto con el amuleto. Eso es lo que toma del primer cuento. Del segundo cuento, En el bosque, toma literalmente toda esta historia. Hay unas cuestiones que tenemos que, voy a dedicarme a hablar más de la película,
por las dudas que no nos alcance el tiempo, ¿no? Porque es una película tan rica, y yo sé que todos van a tener mucho para decir de esto, que hay una constante, el número 3. Primero, el tema del efecto Rashomon, que significa que fue tan famoso y que pensaban que era lo único valioso de la película, por la cual se hizo tan importante. Perdón, me tomo un mate. Es el tema que las distintas versiones, las 3 que son 4 versiones, sobre el asesinato, nos marcan la imposibilidad de conocer la verdad y que la verdad, como un ente filosófico, gnosiológico, no existe, sino que depende del punto de vista de quien la diga. Entonces, a eso se denominó el efecto Rashomon, porque sucede que, vamos a contar brevemente el argumento, en el bosque, y la filmación del bosque es maravillosa, porque la filmó en el bosque de verdad, con esas escenas que muestran, hay una determinante atmosférica, se me ocurre todo y quiero decirlo todo a la vez, perdón. Tuvo muy en cuenta Akira Kurosawa los fenómenos atmosféricos para sus películas. Hay una repetición del número 3. Son 3 los escenarios: la puerta de Rashomon, el bosque y el lugar donde se hace el juicio, donde lo único que se ve es una pared blanca al fondo y los involucrados que atestiguan. Esos son los 3 espacios. Uno está determinado por la lluvia permanente hasta cuando finaliza y sale el sol, y otro está determinado por el sol que aparece siempre en esas escenas donde filma la copa de los árboles, que está siempre presente entre los árboles. Y la otra, donde hay viento. Hay mucho viento donde están en el patio del juicio, del juzgado. Hay mucho viento, siempre hay un fenómeno atmosférico que identifica la zona, los escenarios. Entonces, el efecto Rashomon fue el más conocido. ¿Por qué? Porque muestra la historia de un samurái, de un rico samurái, porque había que ser rico, acompañado por su esposa en un caballo blanco, que tiene un sombrero muy de la época. Las vestimentas son toda una creación, las vestimentas, tanto del samurái y su esposa, como los harapos que tienen todos los demás, para indicar su origen popular y la miseria tremenda que vivían, incluso en el sacerdote, que tenían todos los ropajes rotos. Incluso cuentan que en una de las películas, en Los 7 Samuráis, les obligó a Akira Kurosawa a vestirse con las ropas de samurái durante una semana y que las gastaran, para que cuando llegara el momento de la filmación estuvieran gastadas y rasgadas. O sea, era un obsesivo del detalle, Kurosawa. Muy estudioso, muy exigente. Entonces, ocurre una historia contada en principio de 3 maneras distintas, que después hay una cuarta, que es la del leñador. Hay 3 personajes con las que aparece un leñador en la puerta, con lluvia, un sacerdote que también los ha visto a los que vienen recorriendo el camino a pie, el samurái con su esposa a caballo blanco el caballo, que también tiene que ver con la pureza de la mujer, toda cubierta con un velo que uno puede pensar que es para los mosquitos, pero también tiene que ver con ese sometimiento de la mujer que no puede ver bien, que siempre le está velado el exterior, uno puede suponer de una manera metafórica. Y aparece un detalle que lo menciona esta conferencia, muy interesante,
que aparece por la derecha del espectador y desde la cámara al principio corriendo en la lluvia el peregrino, que hace las veces del espectador, de nosotros como espectadores, a quien se nos va a narrar la historia. Es como metafórico que ese peregrino salga de la cámara, digamos, a la derecha. En cambio, cuando termina, el leñador con el bebé sale por la izquierda y se dirige a la cámara también, y desaparece en el costado de la cámara y termina la película. Como que el protagonista, uno de los protagonistas, se va. No podemos decir que hay un protagonista, por más que el que trabaja en todas y se destaca y fue el ícono como actor de Kurosawa, que es el que hace de el ladrón, ¿no? El ladrón, el violador, el gran delincuente, que tiene una actuación muy histriónica, con muchos saltos, con muchas carcajadas, con mucha burla, es el rebelde que se opone al status quo, ¿no? Entonces, sucede el asesinato del samurái y la violación de la mujer japonesa, de la mujer del samurái, única mujer salvo la medium que aparece en un rol protagónico. Y hay tres versiones, una que da primero el leñador, otra que dice que él iba por el bosque y se lo encontró muerto, y fíjense esa escena, cómo está tomada la escena cuando lo encuentra el leñador, que aparecen las dos manos del muerto, y como si estuviera yo en la pantalla ahora, las dos manos, y detrás aparece de frente la cara del leñador asustado. Es como que la cámara se coloca en el lugar del muerto. Nosotros, el espectador, somos el muerto. ¿Sí? Es un hallazgo de la cámara. Y después él corre a avisarle a la policía. Y declara eso que ha visto. Declara que ha visto un sombrero colgado, que es un sombrero de la alta alcurnia, ¿no es cierto? Que ha visto un sombrero colgado, pero que no ha visto armas alrededor. Y que lo ha encontrado muerto. Muerto por una espada, dice él. Y nada más. Y que encontró la soga, creo que muestra la soga con la que estuvo atado, y un bolsito, dice, con el interior rojo, y el sombrero del samurái, el particular y extraño sombrero del samurái, que encuentra eso y se lo lleva a la policía. Una policía, un juzgado que nunca se ve, y que todos los protagonistas, cuando hablan en el juicio, miran a la cámara, entonces nos están hablando a nosotros los espectadores. No hay una voz en off o que se escuche de los miembros del juicio, de los juristas. Es como que todos nos están hablando a nosotros, al espectador. Trata Akira Kurosawa de introducir al espectador en la trama de la película. Nosotros, los espectadores, somos parte de esa película. Y entonces, les decía, hay una versión del leñador, luego viene la versión del sacerdote, siempre con sus míseros ropajes y su creencia en el bien del mundo, que dice que los vio pasar, simplemente los vio pasar por la senda, en el medio del bosque, y que se notaba que era un hombre enamorado porque hay un pequeño gesto tan sutil en que el hombre vuelve la cara a su mujer y le sonríe. Entonces se nota, él deduce con eso que es un matrimonio y que él está muy enamorado de ella. Miren qué sutileza, que es casi inadvertible, ¿no? Esta cuestión. Después viene la declaración del ladrón, del violador, que se muestra muy rebelde, muy, como les decía, muy histriónico, salta, se ríe a carcajadas, como que se ríe del status quo, del establishment, de la situación, que
que grita, que salta, que dice, total, yo ya sabía que iba a ser apresado y que ustedes me iban a matar, y cuenta una historia que no coincide con la anterior. Luego aparece la mujer en una posición muy dolida, muy sensible, muy de mujer débil y que no tiene independencia y muy sometida, y que dice que el ladrón dice que él lo mató, después de violar a su mujer y después de tener una pelea muy grandiosa, muy fabulosa, como de samurái. Él se emula al samurái, y que le dio tuvo 23 encuentros, que el que más había soportado 20 encuentros con su espada, como que fue una lucha quijotesca, diríamos, valga la comparación, fuera anacrónica, ¿no? Por lo de quijotesca. Como fuera realmente una guerra entre samuráis, y por último él lo mata con la espada, y la mujer se escapa. La mujer dice que el marido la desprecia, que al principio le propone casamiento el ladrón, pero que ella está desesperada porque ha perdido, digamos, su honradez femenina, porque ha tenido relaciones con 2 hombres, y eso en la época del siglo XII era una cosa terrible para una mujer casada, y el marido, en lugar de comprenderla, que ha sido víctima de una violación, la odia. Y ella no puede soportar esos ojos de odio y de repugnancia, dice ella, de repugnancia, y lo mata con su daga, la que tenía perlas. Pasa luego el muerto a través de una medium que hace una actuación muy buena, esta mujer de medium, que con la voz masculina, la gestualidad, siempre medida, siempre la gestualidad medida, pero lo justo, muy austera la gestualidad, no exagerada. El único que tiene una gestualidad exagerada, porque Kurosawa se lo pidió, es el ladrón, ¿no es cierto? Porque tenía una personalidad muy extrovertida, muy divertida, era un gran mujeriego, era un gran asesino, era un gran ladrón. Aparece entonces a través de una medium el muerto, y entonces le dice que su mujer había gozado de esta violación, y que lo querían, y que quería irse con él, y que ella se escapa, y se escapa también el ladrón, y ante esa desesperación de sentirse débil y de hombre, ahí se pone él en primera persona. Él es la víctima, no la mujer. Como él es la víctima, él se hace lo que llamaríamos el harakiri con el puñal, ¿no? Bueno, entonces volvemos, y ahí digamos que termina esta escena con el paredón blanco, y los que van apareciendo se van sentando al fondo, que es muy simbólico esto, y muy simbólico el tema de que le hablan al espectador, lo hacen partícipe. A ver, espectador, ¿vos qué pensás? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué pensás vos? Luego vuelven a esta puerta, siempre hay un flashback dentro de un flashback, porque está como un juego de muñecas rusas. Está el leñador que cuenta que aparece el flashback del juicio. En el juicio aparece el flashback del bosque. O sea, este juego de flashback, de mostrar un hecho anterior y de otro anterior, es como un juego de muñecas rusas muy original que hace Akira Kurosawa, y que para su época
estos flashbacks eran un logro impresionante. Pensemos en el año 50, ¿no es cierto? Con esta filmación tan ascética. Ahora, vuelve al lugar de la puerta, siempre el peregrino, el que aparece, el ladronzuelo, no sabemos que todavía es un ladronzuelo, sabemos que es un hombre pobre, un hombre del pueblo, porque está vestido con harapos, igual que el leñador, igual que los ropajes medio rotos del sacerdote. El cuestionamiento es filosófico, ¿la verdad existe? ¿Cuál es la verdad? Si hay tantos puntos de vista, ¿quién puede determinar cuál es la verdad? Y el peregrino dice que solo los escucha para entretenerse mientras está la lluvia, que no la hagan muy larga porque... ¿Cómo? ¿Alguien habló? Que no la hagan muy larga porque él se quiere entretener mientras llueve. Aparece mágicamente ese bebé que alguien ha dejado, no tan mágicamente porque se habla de una época de abandono, de mucha mortalidad, de mucha pobreza, de mucha muerte por hambre. Aparece, escuchan el llanto del bebé, lo ven que está todo envuelto, inmediatamente este peregrino le roba las ropas y lo alza el sacerdote, que le desconfía totalmente al leñador, porque el leñador ha confesado su cuarta versión, de que él ha visto todo y de que realmente la mujer se ha escapado y que ha habido una pelea, pero ahora la pelea que les queda, porque esperen que se ve que se fue Jorge y volvió. Se le cortó y volvió. Él cuenta entonces que él sí ha visto la verdad, que él tiene la verdad porque la ha visto, lo cuenta al final, que en realidad esa violación existió, pero que la mujer se escapó porque les dijo, porque ambos la despreciaban después de haberla usado, la despreciaba el ladrón, le pone una pierna encima como diciendo vos sos una puta, ahora yo ya tuve relaciones sexuales con vos, vos sos una puta, ya no te quiero, ya me saqué las ganas, y el marido tampoco la quiere. Miran con desprecio. Entonces hay un acto insólito en el cual ella se empodera y le dicen, pero yo qué soy. Esto debe dirimirse entre ustedes, los dos hombres que discuten conmigo, a ver si se matan entre ustedes. Y ahí muestra una lucha totalmente contraria de dos cobardes, por lo menos eso es lo que me pareció a mí, de dos cobardes que en lugar de buscarse, huyen uno del otro, se arrastran ambos, pierden las espadas, no saben pelear. Es como una escena realmente irónica y graciosa porque no la invocan una hasta que por fin el ladrón lo mata y se escapa. Que después lo encuentran con el caballo al borde del río, y bueno, que él dice que no es que se ha caído del caballo, sino que le dolía la panza y que se tiró al río, al piso y se arrastró. Pero acá vemos varios elementos. La continuidad de la tríada, son tres hombres los que están en la puerta, son tres personas las que están implicadas en la historia dramática, son tres en principio los testigos que tienen importancia, son tres los escenarios, y como les decía que cuando aparece el bebé, el ladronzuelo, el peregrino, huye, y huye desde donde vino, desde nuestro lado derecho de la cámara. El leñador lo convence de que no le va a hacer mal al niño, no lo va a vender, ni se lo va a comer, y le dice, yo ya tengo 6 hijos, uno más no me va a afectar. Entonces ahí, milagrosamente, demasiado milagrosamente, y esto fue criticado, el sacerdote
cree en el mundo, cree en la posibilidad de que el hombre sea bueno, de que el hombre se comporte con los valores humanos, y termina con este leñador que se lleva al niño con una sonrisa, con una cara de cariño, y se va del otro lado de la cámara porque ya ha salido el sol. Este final que parece incongruente con el resto de la película ha sido criticado. Con respecto al escritor, sabemos que murió muy joven, a los 35 años, se suicidó porque tuvo una vida, nació en el año 1889, creo, hijo de una madre que era demente, que era loca, y que cuando murió fue criado por el hermano de la madre y su tía política, que le insistía toda la vida en que él heredaría la locura de su madre. Fue a la Universidad de Tokio, o sea que era un hombre muy preparado, y también leyó mucho la literatura extranjera, especialmente de origen inglés. Fue profesor de lengua inglesa en la Universidad de Tokio y luego se dedicó a escribir cuentos cortos. Le criticaban, igual que a Borges, que no sabía escribir porque no escribía novelas. Recuerden que Borges también escribió solo cuentos, como si eso fuera un género menor, ¿no? Y entonces se le decían que estaba tan loco que no podía sentarse para escribir la extensión de una novela. Escribió muchos cuentos, tuvo una gran producción, pero el problema psiquiátrico se le agravó. Se casó, tuvo 3 hijos, uno de ellos murió en la guerra, los otros 2 se dedicaron en cierta medida al arte, y a los 35 años toma barbitúricos, toma psicofármacos y se suicida. Y tiene cuentos muy creativos, cortos, muy directos y de una gran belleza en la prosa poética, como lo vemos estos 2 tan directos que hemos leído. Y bueno, con respecto al director, más o menos creo que les hablé. Me gustaría ahora que participaran ustedes, que dieran sus puntos de vista. El único detalle que me quedó fue contarles que le pidió a este gran músico una versión adaptada del bolero del Ravel, porque en la película vieron que hay muchos instrumentos de percusión que van llevando la película, además de viento o de madera. Hay muchos instrumentos de percusión propios de la cultura japonesa y muchos instrumentos de la cultura japonesa que están introducidos en la música. De hecho, en la versión modificada del bolero de Ravel, implementa una especie, no sé, nosotros diríamos de como, como unas cañas unidas que hacen un sonido muy especial, muy bello, y que la incorpora en esto. Y en las escenas donde está la mujer, sobre todo, aparece esa versión del bolero de Ravel. Me pareció muy significativa porque es muy dulce, a la vez que muy repetitiva. ¿Por qué repetitiva? Porque la película también es repetitiva. Repite los testimonios, repite el número 3, repite los escenarios, ¿sí? Entonces, la música también tenía que ser repetitiva. De hecho, el bolero de Ravel es muy reiterativo, ¿sí? Y él quería mostrar esa reiteración acompañada por la música del bolero de Ravel, ¿sí? Cada reiteración, pero que cada vez tiene una leve y sutil modificación. Bueno, los escucho y las escucho. Siempre los principios son terribles hasta que el primero levanta la mano. Me mata. A ver, Telma.
No, lo mío es, va a ser muy breve porque, bueno, vos ya explicaste, digamos, todo lo del cine japonés, estuvo muy bueno las diapositivas esas donde va mostrando cómo se va desarrollando y explicaste mucho de la película. A mí yo la película no la había visto, me gustó mucho y me pasó algo que no sé, capaz que a los demás también les pasó. Yo había visto hace muchos años, como todos los demás, supongo, los unos y los otros, y tenía la imagen esa de Jorge Don bailando el bolero de Ravel. ¡Ah! Entonces, lo que me pasó es que cuando empecé a ver la escena esa en el bosque, que es genial, y aparece como música de fondo el bolero de Ravel, se me mezclaban las imágenes de los japoneses con Jorge Don bailando sobre la mesa, ahí en la Torre Eiffel, en los unos y los otros. Así que tuve que rebobinar y volver a ver toda la escena esa metiéndome en la película. Claro, lo que pasa es que la película de Kurosawa es muy anterior a los unos y los otros, pero yo Rashomon no la había visto, y lo que me había quedado, digamos, cómo identifica uno una película por la música muchas veces, porque yo no podía evitar dejar de verlo a Jorge Don parado ahí en la mesa bailando el bolero de Ravel. Así que eso fue una cosa personal que me pasó, lo cual me llevó a ver de nuevo toda esa escena, y ahí la pude disfrutar realmente. Está muy buena esa parte, digamos, porque la música está muy acorde con lo que está ocurriendo, ¿no? A mí me gustó muchísimo la película. Tal vez no tenga elementos para valorarla, pero sí me pareció muy edulcorado el final. Sí. Ese final con ese niño que aparece, no sé, bueno, yo no soy Kurosawa, pero lo hubiera terminado de otra manera. Me parece que venía todo muy bien hasta que de repente uno dice, bueno, este nene que aparece acá, me pareció un final medio naif, no sé, pero es mi opinión de que no soy para nada experta en nada. Así que bueno, no, simplemente eso, la sensación de lo que me ocurrió cuando la estaba viendo. Bueno, muchas gracias, Telma. Y eso de que no sos nada y no sos experta en nada no se te nota nunca, porque tus comentarios son maravillosos. No es porque yo les venga a endulzar el oído, sino porque a mí me vuelven loca de amor y me maravilla los comentarios de ustedes, de todos ustedes, que digo, no puede ser, me abren la cabeza. Y esto que dijiste de Jorge Don, es cierto, que fue posterior, y a mí también me pareció, y a muchos de la crítica le probé. ¿De dónde está este final tan ingenuo de un bebé que aparece y termina? Quizá tiene que ver con la vuelta de la creencia del sacerdote, que es el origen, porque empieza, no dice, está mal, no les creo, es mentira. En ningún momento el leñador dice eso, dice, no lo entiendo, no lo puedo entender, no lo comprendo. Eso dice, no pone un juicio de valor a las versiones, dice, no lo entiendo, nunca dice es mentira, han mentido, este mintió, dice, no lo entiendo. Y lo repite 3 veces, otra vez el número 3. 3 veces repite, no lo entiendo. Y quizás, y ahí aparece el sacerdote con su misticismo, con toda su creencia religiosa relacionada con el bien, que dice, el hombre se ha perdido, el hombre no le podemos creer, el hombre ha perdido su humanidad amorosa. Y el final es lo que el mismo sacerdote dice, ahora vuelvo a creer en el hombre, y se va con el nene. Es como un círculo que va, dice, ahí está, el sacerdote vuelve a creer en la bondad de la naturaleza humana, eso mismo, Silvia, exacto, es como pega un círculo y quizás resulte muy ingenuo que es a través de un bebé, pero no sé qué le pasó a Kurosawa, pero lo logró cerrar el círculo.
Sí, Raquel, te escuchamos. Bueno, yo como siempre no puedo dejar de hacer un parangón con las situaciones actuales, ¿no? La miseria, la pobreza, sálvese quien pueda. Me pareció una película y dos cuentos maravillosos, muy, muy hermosos ambos. El pobre contra el pobre, el defenderse como se puede, un juicio que no tiene demasiado valor, pero me gustó mucho la actitud de ella en un momento defendiendo su honra cuando ella pelea con él, con su daga, intentando salvar algo de lo poquito que le quedaba, ¿no? Pero es una lucha, la vi como una mujer muy valiente. Y sí, el bebé me cerró muchísimo, como que la naturaleza siempre se va reconstruyendo. Es decir, no está todo perdido, siempre queda algo para volver a comenzar. Y mágicamente comienza saliendo el sol, mágicamente. Pero después las escenas del bosque, las escenas de la pelea. No, me pareció una maravillosa película, realmente la disfruté muchísimo. Y como le pasó a Thelma, también creo que todos nos trasladamos a verlo a Jorge Don, lo quiero buscar y lo quiero volver a ver, lo he visto miles de veces, pero fue muy fuerte, la de Jorge Don fue terriblemente fuerte. Y bueno, vuelvo a repetir, pobres contra pobres, miseria contra miseria, juicios amañados. ¿En qué cambiamos? Claro, y además que nunca se muestra la resolución del juicio, nunca. Tampoco se busca a los jueces. Tampoco se muestra a los jueces, porque los jueces somos los espectadores. Claro. La intención de Kurosawa era introducir al espectador en el sentimiento de la película. Lo dice. Y lo logra. Usted, espectador, ¿qué opina? Exacto. Entonces, y me llamó la atención que los juicios fueron en el piso, estaban todos sentados en el piso. Sí. Iban apareciendo de a uno, pero siempre en el piso y la mujer tirada en el piso, ¿no? Claro, porque ese es el tema del tatami, el tema de la posición ritual en que comen y toman el té. Por eso en muchísimas películas japonesas vemos por qué es la posición habitual en que comen. En el piso, si vos te fijas, una mesita japonesa es muy bajita y todos comen alrededor, tirados en el, sentados en el piso. De hecho, yo no podría porque mis rodillas no me darían. Yo no sé cómo comería en una casa japonesa, no podría, porque entre la espalda y las rodillas me muero. Te ponen un almohadón. Sí, ponen un almohadón, bueno. Pero vos fijate que incluso muchos cineastas filman desde ahí, desde la posición del tatami, desde la posición de sentados. Bueno, muchas gracias, Raquel. Muy pertinente lo que decís. Levantaron la mano en ese orden, primero Grace y después Darwin. Grace. Yo también, por favor, Esther. Sí, Noemí, sí. Bueno, espero. Sí, dale. Grace. Dale, Noemí primero, estaba ella primero. Bueno, dale, Noemí, que sos nuestra ídola, dale. Bueno, no, yo respecto a voy a aportar algunos datos después de decir unas palabras sobre la película. Vos podés decir que los hombres pelean como cobardes, que, como dijo Raquel, que la mujer es valiente. También otro podría pensar que la mujer es una perversa que engaña a su marido en su propia presencia. Y todo sería válido en esta película, en este cuento, en este tema, donde se trata de un caleidoscopio donde todo gira en torno a verdades posibles que nunca sabremos cuál es la definitiva. Porque la historia gira, los planos se muestran a través de, como dijiste, de flashback, donde cada uno tiene una versión, va girando la historia
y Sí. simultáneamente o sucesivamente, mejor dicho, vamos viendo las versiones de cada uno, nunca hay una conclusión. El tema fundamental del cuento de Akutagawa y de la película es la verdad, y las distintas verdades, y las verdades que podemos tener incluso nosotros como espectadores, que somos testigos de esta historia, donde podemos sacar las conclusiones que querramos y nunca sabremos cuál será la definitiva. Esa es la síntesis de este cuento Exacto. fundamental tan interesante. Quería agregar que se presentó en Buenos Aires en los años 60, dirigido por Carlos Gorostiza, con Pepe Soriano y María Rosa Gallo y Jorge Rivera López en los tres personajes fundamentales. Se hizo, creo que luego después Tito Alonso también interpretó nuevamente al ladrón de Rashomon. Bueno, aquí también interpretado por Toshiro Mifune. Ese movimiento de Toshiro Mifune continuo y enérgico y con saltos es una inspiración y una marcación que Kurosawa le hace al actor para Exacto. representar como elementos del cine mudo, porque él quería representarlo como un personaje de cine mudo, por eso se diferencia tanto sus desplazamientos en relación a los otros personajes. Exacto. Bueno, eso era lo que quería decir respecto a la película, y después quería aportar brevemente algunos datos más en relación al teatro y al cine japonés. En el teatro kabuki, los hombres interpretan los personajes femeninos porque las mujeres no podían actuar. Hay una película de Kurosawa maravillosa que no se menciona en la lista que vos diste porque probablemente fuera posterior, que es Los sueños de Akira Kurosawa, donde que son también pequeños cuentos narrados, y en el primer cuento de Los sueños se muestra una escena donde intervienen personajes del teatro kabuki en una ceremonia de boda. Es una película imperdible, Los sueños. El teatro kabuki representado allí en el primer cuento. Kurosawa fue un gran director que hizo muchísimas transposiciones literarias. Además de los rusos que nombraste, Dostoyevsky, Gorky, Tolstoy, también interpretó, como bien dijiste, a Shakespeare. Y hay una película, bueno, nombraste Trono de Sangre, que es la versión de Macbeth. Exacto, exacto. Otra película que yo la recomiendo muchísimo, que es Ran, que es la versión del Rey Lear de Shakespeare, Ran. Bueno, y después una película que marcó mucho también el cine de Kurosawa es Kagemusha, La sombra del guerrero, que es la película donde por primera vez el cine japonés ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes. Es una gran película también. Bueno, si vamos a hablar de Kurosawa y de su cine, no terminamos nunca, porque tiene una producción enorme y toda de excelencia realmente. Él se despidió con una película que se llama Madadayo, que tiene que ver con un maestro querido por sus alumnos, que continúa trabajando hasta muy anciano, y Madadayo quiere decir aún no me voy, porque los alumnos le preguntaban siempre en cada año que él cumplía de docente, le decían Madakai, que quiere decir ya te vas, y él respondía Madadayo, todavía no me voy, que es la despedida de Kurosawa y la despedida de ese maestro a sus alumnos. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Qué bueno. Qué bueno, Noemí, gracias por todo lo que es para aplaudirte, por todo lo que sabés, por todo lo que podés transmitir. Te agradecemos un montón todos tus aportes. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Grace. Bueno, sí, dos cosas nada más. En primer lugar, para mí, ¿no? En mi experiencia personal, decir Toshiro Mifune
es decir, el japonés malo de todas las películas que vi en los años 60, ¿no? O sea, en todas aquellas películas donde estaban los norteamericanos buenos, en las islas, en Japón, fácate, aparecía Toshiro Mifune como el japonés malo. Para mí fue muy, digamos, agradable poder encontrarlo en esta película que es completamente distinta, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la verdad. A mí me sobrevoló por ahí esa frase de Nietzsche, que tampoco es así la frase, porque Nietzsche nos hubiera sopapeado si nos escucha. Sí. No hay hechos, hay interpretaciones. En realidad en esta película hay hechos y hay interpretaciones. Exacto. Y hay una verdad, que para eso nos necesita el director a los espectadores, para construir esa verdad a partir de todos los hechos, porque es como, se da mucho también en la literatura, ¿no? El espectador o el lector investigador, detective, que va viendo Exacto. las distintas, digamos, las distintas interpretaciones de cada uno de los, mejor dicho, los distintos testigos. Porque acá me parece que no está puesta en cuestión el problema de la verdad y la relatividad de la verdad, como si después aparece en la posmodernidad. A mí me parece que acá Kurosawa juega con esto de que sobre determinados hechos, cada testigo vio una parte de los hechos. Y por eso es que nos necesita a nosotros para que vayamos dando toda la vuelta y llegar al final donde el leñador nos completa el panorama. Y yo creo que la verdad está ahí. El tipo se suicidó. El tipo se suicidó. O sea que existe una verdad, ¿no? Me parece. O sea, eso es lo que yo vi con respecto a el papel de los testigos, que me hizo acordar mucho en otras cosas que estoy leyendo ahora, en cuanto a que digamos, el fiscal, el juez, no se ven, como bien decías vos, somos nosotros los que tenemos que resolver quién es el culpable, si hay un culpable, qué es lo que pasó. Y me hizo acordar a un cuento de Piglia, Las actas del juicio, donde hay digamos, un soldado que participó en las tropas de Urquiza y que participa en el asesinato de Urquiza. Tampoco se ve el juez ni el fiscal. Él habla y da su versión de los hechos, que no sabemos si es lo que pasó en realidad, porque por otro lado hay otros que dicen otras cosas. Entonces, ese juego que está haciendo el escritor y que después Kurosawa lo pone en la película de forma perfecta, es lo que a nosotros nos plantea, bueno, ¿dónde vamos a buscar la verdad? Y vamos a pensar, ¿hay una verdad? Yo creo que sí, hay una verdad, sumada a las interpretaciones y teniendo en cuenta también, pues si vamos a la cuestión del juicio y no sabemos a quién condenaron, pues parece ser que el ladrón, el Toshiro Mifune tan hiperkinético, para mí tiene todas las fichas para que lo condenen, Claro. ¿no? Y entonces ahí sí está la cuestión de la verdad relacionada con el poder. Es el poder el que impone determinada verdad. Y a veces, por eso podemos decir, bueno, es relativa la verdad. No, la verdad la impone el poder. Eso es lo que hay que, de alguna manera, tratar de desentrañar y, como se dice ahora, deconstruir. Eso nada más. Exacto. Menos mal que siempre ustedes dicen eso nada más, porque eso tiene una densidad de sentido impresionante y que muy bien nombraste la posverdad, donde es una verdad inventada, que esta la llamemos fake news o la llamemos noticias falsas, que son diferentes, como que se le da demasiada atención a los diferentes puntos de vista y acá, como vos dijiste, al ladrón es el que por desempeño anterior
tiene todas las fichas puestas para ser acusado, ¿no? Por su historia personal. Bueno, como nos queda poco tiempo y quiero escucharlos a todos, Darwin, ¿te das la palabra? Después Enrique y después Eduardo, por favor. Sí, cortito y al pie. Bueno, excelente lo que dijo Grace, recién comparto, pero me quería referir nuevamente a la música, todo lo que hablaste de la tríada y el bolero de Ravel y el teatro no, yo conjugo todo, y si ustedes prestan atención, el bolero de Ravel, el teatro no estaba acompañado por flautas y percusión. Hubo una vez teatro en el Teatro San Martín, en la Sala Casa Cubierta, en los años 80, que no fui, pero me lo contaron. Y fíjense que en el bolero, esta versión, no empieza el ta, 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 ta. Empiezan bombos, son graves. Pum, 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 pum. Esos son los graves. ¿Y en qué compás está el bolero? En 3/4, la tríada. Otra vez el 3. Tum, tu, 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 tum, tu, 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 tum, 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 tu, 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 tum, tu, 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 tum. ¿Y qué instrumento comienza primero? La flauta, que son los que acompañan en teatro no. No, eso conjuga todo, me cierra todo al ver esa versión que no entendía porque estaba en la película. Nada más. Gracias, Darwin, porque es una versión maravillosa de músico japonés, una versión distinta, no es la misma música, pero cómo se basa y todos cuando la escuchamos reconocemos la sonoridad del bolero de Ravel. La verdad que, Darwin, no te nos vayas nunca porque tus aportes musicales son extremadamente geniales. No podemos vivir sin vos, Darwin, por favor. Enrique, te escuchamos. Sí, yo quería hablar sobre el final. Que a mí me parece que el final lo que intenta hacer, o hace, yo lo veo así, es abrir un camino a la esperanza. Porque el sacerdote acepta lo que le dice el campesino, le cree. No sabe realmente si va a hacer lo que dice. No va a verificar a ver si tiene 6 hijos, si como dijiste, bueno, se lo va a comer al niño, si lo va a criar como él espera que así sea, ¿no? Y me parece que nosotros lo que abrimos siempre son caminos a la esperanza, ¿no? Y lo digo sobre todo ahora donde estamos viviendo una situación tan particular en nuestro país, ¿no? Siempre abrimos un camino a la esperanza. No sabemos cuál es la verdad, eso también me parece que queda muy claro. Cuando dicen que la verdad será la bondad de la naturaleza humana, nunca lo vamos a saber, ¿no? Vamos a estar siempre en esa eterna discusión de cuál es la verdad, quién la dice, quién la tiene. Yo pienso que no la tenemos nadie, ninguno tenemos la verdad, ¿no? La verdad se puede componer entre todos. Pero sí me parece importante que Kurosawa abra ese camino a la esperanza, porque si no todo termina en la angustia, ¿no? O sea, si el relato terminara sin esa luz, me parece que nos dejaría todo muy mal. De alguna manera ese niño representa la vida que vuelve a nacer, ¿no? Que vuelve, siempre la vida es la esperanza, digamos. Exacto, si no nos haríamos el harakiri igual que el marido, ¿no? Es cierto, parece extemporánea, parece fuera de lugar, pero aparece con un bebé, como la nueva vida que renace, ¿no? No es cualquier objeto, digamos, que le renueva la esperanza, es un bebé. Eduardo, magnífico, Enrique. Y después quiero leer lo que me pusieron en el chat. Te escuchamos, Eduardo. Otra de las palabras que no me pueden faltar a mí. Bueno, primero decir que tu trabajo para hoy ha sido muy intenso, muy valorable, lo que nos deja muy poco espacio para completar. Encima, con las intervenciones de las compañeras y compañeros que me precedieron, así que lo mío va a ser bastante escaso. Yo disiento con algunas cuestiones, quizá con la última opinión de Enrique, pero esto no es relevante al asunto. Yo entiendo que
es muy pretencioso, ha sido muy pretencioso en toda su producción Kurosawa, quizá por su personalidad, por su formación, que era, tal como mencionaste, un cineasta que sabía todo, sabía Todo. todo desde su juventud. Supongo que debe haber empezado a barrer el piso para terminar Sí, entendiendo de montaje, pasando antes por la dirección de actores, la iluminación, la selección de textos, que son cosas que cualquier chico que va a una escuela lo aprende hoy. En este punto, la personalidad de Kurosawa nos pone en una disyuntiva. Esto la novedad esta de presentar tres o cuatro miradas sobre el mismo aspecto, nos deja en una verdad relativa. Yo creo que este es el gran mensaje. La verdad es relativa, ni es falsa ni es verdadera. Uno tomará la posición que quiera, y esta decisión del director, sumamente inteligente, que marcó época, esto del efecto Rashomon, me estaba acordando de una excelente película que hemos visto todos, que es, ustedes recordarán, Los sospechosos de siempre, donde cada uno claro, cuenta su versión sobre un mismo tema. Aún Pulp exacto. Fiction Tarantino copia un poquito de esto, no es toda la historia, sino una escena de la historia. Esto está clarísimo, Tarantino lo está plagiando claramente, y en Los sospechosos de siempre ni hablar. Digo, mis limitaciones son muchas en cuanto a haber visto cine, pero seguramente en el Club de la Pelea Sí, también me parece que hay algo de esto. En ese sentido, Kurosawa es fenomenal, ¿no? Un tipo que marca época y que nos pone frente a nuestro modo de entender el cine y de entender la estética y aún la moral. Esto es muy relevante. Es decir, nos pone un espejo. ¿Por qué nosotros pensamos y evaluamos del modo que hacemos? ¿Por qué Enrique piensa una cosa sobre la resolución y yo pienso otra que es distinta? ¿Por qué pensamos desde qué punto miramos y entendemos exacto. el discurso del director? En los aspectos técnicos hay algunas cosas que son un poco molestas. Es decir, la escena inicial de la caminata del leñador, que dura como 4 minutos, no suma nada no suma Exacto. nada realmente. Eso es la teatralidad, a punto a veces manierista, de las batallas de espada. Esos son cosas muy, muy antiguas del cine japonés. Mucho más realistas son las peleas sin espada, las peleas cuerpo a cuerpo, sin armas. Estas son más realistas. La música, por otra parte, diciendo con los compañeros, salvando la cuestión occidental de la música de Ravel, la música muy estridente y muy inductiva. A mí no me gusta la música inductiva, la música que me lleve a pensar lo que el director quiere que yo piense de la escena. Es una cuestión personal esto, ¿no? Pero en general el tratamiento de la cámara es un fenómeno. Es un Las fenómeno. locaciones son bárbaras, son bárbaras. Me parecieron muy buenas. Se nota la mano de un artesano, un tipo que sabe mucho de la técnica. Hay resoluciones de foco con 2 o 3 metros de distancia de dos personajes que los dos están en foco, que el cine Sí, posterior no lo lograron hacer, porque tienen que enfocar primero uno y después otro, y Kurosawa en el 50 lo hacía. ¿Cómo hacía? Hacía un tipo que sabía óptica, evidentemente. Insisto en esto, un artesano. Estas acotaciones medio apresuradas, pero bueno, seguramente es una película que marca época esta, ¿no? Y también tiene una mirada en este sentido más amplia, más empresarial, si se quiere. Tiene muchos guiños al cine, al mercado europeo y norteamericano. Los rostros de los tres personajes centrales están operados, los ojos están operados, el de Mifune,
de la actriz y del, perdón, sí, de la actriz violada y del samurái, no son japoneses, tienen una tendencia clara porque si no perdería mucha expresividad. Los ojos muy chiquitos, a la usanza japonesa, que son típicos en Japón, no garparían mucho en el mensaje en el mercado norteamericano o europeo. Esto también lo sabía Kurosawa. Yo creo que esa elección, que por otra parte Mifune es un maestro, pudo haber sido Juan Moreira de Fabio, lamentablemente eso es un juicio contrafáctico. Bueno, se supo en su momento, no fue, hubiera sido un Juan Moreira fenomenal. Pero bueno, estas cosas que son cosas importantes y otras no tanto, yo creo que hacen de esta película una excelente elección y una muestra de cine de dirección muy, muy valiosa. Y a mí particularmente me pone en la situación, repito, de tener que repensar desde qué punto nosotros evaluamos, miramos y calificamos una obra de arte como esta. Nada más. Claro. Excelente, excelente, Eduardo, como siempre, excelente marcar los distintos puntos de vista, y solo voy a agregar algo que vos dijiste, el ángulo de la cámara. Recuerden al final de la película, cuando muestra de espaldas al sacerdote y al leñador que lleva el bebé, y lo muestra que va a ir bajando la cámara, y de repente la cámara los muestra de frente en la misma exacta posición en la que estaba, y lo filma de frente. Esa vuelta de los 180 grados es maravillosa, y como decís vos, parece que la cámara de adelante lo estaba esperando, porque ahí no hay doble cámara. No hay distintos momentos de filmación, porque la exactitud de esos 180 grados. Lo mismo sucede en el bosque, cuando están los personajes de atrás inmediatamente de adelante. Son maravillosas esas escenas. Voy a leer lo que escribió Enrique Martín. Dice: ¿y será esa la verdad, digo, la bondad de la naturaleza humana? Marta Langer dice: se decía que en Japón no lo aceptaban por el duro realismo de sus películas. Tal vez el cambio de la vieja por el bebé y el sol es un toque de esperanza. Claro, porque la vieja iba a ser demasiado cruento. Y Silvia dice: son las distintas lecturas sobre la realidad. Una cosa son los hechos y otra las diferentes miradas sobre ellos, siempre tenidas de subjetividad. Raquel nos dice: creo que no hay una verdad. Grey, ya está, y Grey nos saluda. Raquel dice: la vida y el sol. Yo les agradezco a todos, ustedes hacen que todo esto sea un encuentro maravilloso. Pido disculpas, Eduardo, si se me fue la hora, pero a veces tengo demasiadas cosas que decir. Te juro, te aseguro que trato de reducirlas al mínimo. Habrán visto cómo resumí, como para decir lo menos posible. No quise meterme ni en los datos muy biográficos de Kurosawa ni de Akitagawa, para no llevar más tiempo, y lamento que nos quede siempre media hora nada más para charlar, porque a veces es mucha la información. Por eso trato de valerme a veces de los PowerPoint para ir más rápido, y a veces va en desmedro de la voz de ustedes, que para mí la voz de ustedes es lo mejor que tiene la clase. ¿Sí? Los saludo mucho porque nos repasamos, y yo les mando todo, les mando la nueva película y todos los nuevos datos. Ya no va a haber PowerPoint, o capaz que hay otro. Así que les mando un beso a todos, gente, y Beso, gracias. gracias. Hasta la semana que viene. A la Muchas semana que gracias. viene.